Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a esta plática que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Hablaremos sobre nuestros amplificadores RAM Audio, que como saben es una marca que estamos trayendo al mercado mexicano. Estos amplificadores son amplificadores españoles, están hechos en Valencia, España. Tienen muchas ventajas que tienen sobre todo esta nueva serie que es la XTR para los subwoofers. Esta línea está dedicada 100% a subwoofers. No hay muchos amplificadores en el mercado que lo hagan. Este sí está dedicado a ellos. Vamos a platicar sobre ellos. Vamos a platicar sobre la serie V, que algunos ya lo conocieron en el Roadshow. Con este estábamos trabajando los M-Sub28. Vamos a platicar un poco de ellos. Más adelante me voy a conectar al software para que vean las ventajas que tiene este amplificador. Y también queremos hacer un pequeño paréntesis dentro de esta plática para hacer cálculo de amplificadores. Mucha gente o muchas marcas no están dando toda esta información. Es muy importante, sobre todo para la gente que se dedica a hacer cajas hechizas, clones. Mucha gente no tiene el conocimiento de cómo hacer el cálculo para sus bocinas y muchas veces puede ser que tú estés exigiéndole mucho a un amplificador muy pequeño para tus bocinas. De todo eso tenemos que platicar antes de ya pasar a ver ya las características de cada uno de los amplificadores. Vamos a pasar a una presentación que tenemos. Antes que nada, queremos saludar a todos los que ya se están conectando. Aquí tengo un teléfono con todos los que se están conectando. Vamos a esperar un poquito más, que se conecten un poquito más de gente y pues bueno, siguiendo con todas estas pláticas que tenemos, la próxima semana vamos a hablar de nuestro sistema Kendo amplificado, que como saben es la caja más reciente que tenemos en formato activo. Usamos unos módulos de amplificación RAM Audio con procesamiento RAM Audio, que ya la verdad es que suena bastante bien esa caja. Después vamos a hacer una más con amplificadores de otra marca que tenemos que se llama DigiSynthetic, que muchos lo usan ya en sus sistemas profesionales. Y después vamos a tener una de subwoofers. En el inter de esas pláticas queremos hacer unos segmentos más pequeños hablando de conexiones de la serie T, de la DSP. Queremos hacer un video desde que sacamos la caja, conectamos y darles algunos tips de cómo sacarle un mayor provecho a todos esos sistemas. Obviamente todo esto basándonos en los comentarios que ustedes nos dejan, en pláticas que hemos tenido con nuestros distribuidores. También nos gusta retroalimentarnos mucho con nuestros distribuidores y sobre todo con ustedes, con los clientes, porque a final de cuentas ustedes son los que trabajan con estos sistemas. Vamos a arrancar la plática. Tenemos una presentación, vamos a ir viendo las características de cada uno de los sistemas. Vamos a pasar a la presentación. Como les platicaba hace un rato, tenemos nuestros amplificadores RAM Audio, los cuales están hechos 100% en España. Una parte del DSP se hace en otra planta en Europa, pero todo viene desde allá. Estos amplificadores ya son de gama alta. Estos ya compiten contra amplificadores suecos, de Estados Unidos. Toda esta serie de amplificación nosotros la estamos integrando en algunos productos que tenemos. Vienen nuevos productos nuevos que van a incluir este tipo de amplificadores, precisamente porque tenemos una muy buena calidad de audio. Tenemos unos agudos muy cristalinos, tenemos una buena presencia en media frecuencia y sobre todo en baja frecuencia se escucha mucho más gordito. Todo eso obviamente es gracias a la calidad de los componentes con el que está hecho. Estos amplificadores tienen una muy buena relación tanto económica, no son tan caros como algunos suecos contra los ingleses, y tanto es así, tanto es el éxito que ha estado teniendo la marca, que se incluyó en 5 de los estadios del pasado Mundial de Fútbol en Rusia. Aquí tenemos los amplificadores de la línea V, que es la que tenemos hoy en día. Vamos a platicar un poquito más adelante de las características, porque para este estadio en específico, lo que se hizo es que se pusieron varios sites alrededor del estadio, también para que la tirada de cable no fuera tan larga, y todo se hizo una red Dante.
con la cual se distribuyó todo el voceo y toda la música a todo el estadio. También están instalados en iglesias, en antros, en auditorios. También son muy comunes usarlos en el tema de giras, compañías de renta. Pero antes de seguir, debemos saber calcular los amplificadores. ¿De qué nos sirve saber las características si no sabemos cómo hacer un cálculo para nuestros sistemas? Aquí tenemos que hacer un paréntesis y hablar un poquito de cómo trabajan los amplificadores contra las bocinas. Lo primero que debemos saber es que si usamos un amplificador muy grande podemos dañar los conos de nuestras bocinas, podemos quemarlos, pero también si usamos un amplificador muy pequeño no vamos a poder llegar al máximo que necesita nuestro sistema. También vamos a hablar un poquito más adelante que al no llegar a ese punto máximo que soporta la bocina, donde puede trabajar segura, podemos también estar quemando los componentes. Lo primero que debemos saber es cómo se especifica una bocina. Las bocinas se especifican con algo que se llama ruido rosa AES 2984, el cual tiene un factor de cresta de 6 decibeles. Entonces, si tenemos una bocina, hablemos de nuestro T18, que nos dice que tenemos una potencia continua de 1000 watts, a esto le ponemos, tomamos en cuenta 1000 watts, si sumamos 3 decibeles, que es el doble, son 2000 watts, y si aplicamos otros 3 decibeles, que serían los 6 decibeles, de 2000, el doble son 4000 watts. Este subwoofer de 18 pulgadas tiene un pico máximo de 4000 watts. Necesitamos un amplificador que llegue a ese punto de los 4000 watts, pero los amplificadores no son especificados con un ruido rosa de 6 decibeles de factor de cresta. ¿Por qué? Si nosotros usamos un ruido rosa para especificar un amplificador, el amplificador va a seguir amplificando hasta que nosotros le demos voltaje o corriente a este amplificador, pero lo que va a empezar a generar es distorsión. Con ruido rosa es muy difícil detectar este nivel de distorsión. Lo que hacen muchos de los fabricantes es meter un tono de 1 kHz y le empiezan a subir. Cuando empieza a generar 2 kHz, que es el doble o el primer armónico de 1000 Hz, en ese punto se especifica, se parte a la mitad y esa es la especificación que nosotros vemos cuando vemos la hoja de especificaciones del amplificador. De hecho, en esta hoja del 9004 vamos a ver que a 8 ohms nos da 600 watts por canal. Entonces, de aquí debemos tomar en cuenta que vamos a llegar a 1200 watts en su punto máximo. Lo que tenemos que hacer a la hora de hacer un cálculo para las bocinas es guiarnos por el valor pico del amplificador y de la bocina. En este punto, la bocina T18, como lo vimos, necesita un pico de 4000 watts. El amplificador 9004 a 8 ohms nos da 4600. Está un poco pasadito, pero llegamos a ese pico máximo que necesita ese T18. Pero ¿qué pasa si uso un amplificador más pequeño? Nosotros vamos a ver la onda senoidal, cómo entra al amplificador, que es una onda muy buena, no tiene ningún problema. Pero si nosotros empezamos a subir y el amplificador empieza a clipear, aquí tenemos un problema. No vamos a poder llegar al máximo de la bocina, que es lo que va a generar el amplificador en su afán de llegar allá arriba, va a empezar a distorsionar la onda sonora. Si nosotros le empezamos a subir y a subir más, vamos a llegar al punto donde vamos a tener compresión por potencia. El amplificador ya no va a ser capaz de llegar a ese punto que necesitamos, va a empezar a generar ondas cuadradas y esto genera que dañemos los componentes. Esta es una de las razones por las cuales tenemos problemas de que se queman los componentes. Es importante que nosotros tengamos el conocimiento de por qué se queman los componentes, y esta es una de las razones más comunes por las cuales se queman los componentes. ¿Cómo podemos controlarlo? Podemos controlarlo con los limitadores. Recordemos que en los procesadores tenemos limitadores. En el caso de nuestros procesadores DigiSynthetic tenemos doble protección. Tenemos protección RMS, que está dedicado al cansancio de las bocinas, y tenemos uno más que es dedicado a los picos
que genera el amplificador. Tenemos una hoja, la cual si quieren se las podemos compartir más adelante. En esta hoja lo que hacemos es meter los parámetros de tanto de la bocina como del amplificador. Imaginamos una bocina de 800 watts con una impedancia de 8 ohms. El high pass filter también es algo muy importante porque es lo que nos dicta el ataque y el release de los limitadores. Cuántas bocinas están montadas en nuestro sistema y automáticamente aquí me va a decir qué amplificador me recomienda para este uso. Me está recomendando un amplificador de 3200 watts a 4 ohms para amplificar este par de bocinas de 800 watts. Si no lo tengo, aquí me dice los parámetros, más bien aquí voy a meter los parámetros del amplificador que estoy usando y automáticamente ya me va a dar tanto el limitador RMS como el limitador de pico. Si tu procesador no tiene un limitador RMS, tienes el de pico, entonces aquí tú ya podrías controlar ese tipo de problemas. En RAM Audio tenemos una serie de amplificadores, los cuales te pueden servir bastante bien para lo que tú necesitas, ya sean sistemas lineales, sistemas pasivos. Tenemos diferentes opciones. En el caso de la serie V tenemos de 2 a 4 canales. En los XTR tenemos opciones de 2 canales. Este sistema ya es mucho más grande, dedicado para subwoofers. Este solamente se recomienda para subwoofers. Este sería más dedicado para tu sistema lineal. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la tecnología que tienen dentro los amplificadores. Vamos a ver en unas diapositivas que en primera son sistemas modulares. Nosotros, en el caso de la serie V, que es el que tenemos aquí, tenemos doble fuente de poder. Entonces, al ser un sistema modular, tú puedes quitar una fuente de poder, la que está dañada, y puedes seguir trabajando tu sistema, ya sea que no la mandes o el distribuidor que tenemos en cada uno de los estados comúnmente tiene un sistema de servicio. Nosotros podríamos enviarle la fuente nueva o la parte que se dañó y es muy fácil quitar y poner. De hecho, si se te va todo un canal, puedes seguir trabajando un solo canal. Solamente se quita la etapa de amplificación o de la fuente de poder y puedes seguir trabajando tu sistema. No es necesario que mandes todo el amplificador para que se te repare. Tiene un sistema PMS, que es un sistema en el cual tenemos una fuente de poder muy estable. Estas fuentes de poder trabajan de 90 a 250 volts automático, no tienes que hacer un switcheo, dedicado 100% al trabajo continuo. También otra cosa muy importante dentro de estos amplificadores es que todo el armado del amplificador es al revés. Nosotros la electrónica la vamos a ver en la parte de arriba y en la parte de abajo está la charola. ¿Por qué? Cuando tú estás en gira, en el tour o lo tienes instalado en algún lugar, todo el polvo lo que hace es tender a caer. Entonces, en vez de que caiga hacia tu sistema, hacia la electrónica del amplificador, va a caer a esa charola, tú solamente la quitas, la limpias y la vuelves a poner. Esto es muy importante, sobre todo porque te baja mucho los tiempos de mantenimiento. No tienes que estar haciendo mucho mantenimiento en este tipo de equipos porque todo el polvo o con lo que podrías tener problemas se va a otra parte y no llega a los circuitos electrónicos del amplificador. Esta fuente de poder, como les platicaba, va de 90 a 250 volts automático y tiene diferentes características este tipo de sistema. Tenemos en primera instancia que cuando tú enciendes el amplificador, él dice, espérame, voy a hacer un escaneo de todo el sistema. Si yo detecto que aunque tu voltaje esté bajo, todo el sistema puede trabajar, va a arrancar. En el caso de que tengas ya un voltaje abajo de los 90 volts, puede ser que se proteja hasta que él detecte un mejor voltaje para que siempre te entregue el mayor voltaje que él pueda darte. Aunque tengas un voltaje muy pequeño, él siempre te va a dar su máximo. No importa que estés trabajando en 90 o 95 volts o en 250 volts, él siempre te va a dar su máximo sin importar el voltaje operacional que tenga. También él detecta si hay una variación muy grande en la temperatura, él puede llegar a bloquearse.
Si es un solo canal, solamente se bloquea un canal. Si es todo el amplificador, se bloquea todo el amplificador, pero él es tan capaz de decidir si es solamente un canal, solamente se bloquea ese canal, ya sea que tengas un cortocircuito o cualquier otra falla que pueda pasar en ese canal, él se bloquea solamente en esa parte o se bloquea todo el amplificador. Lo mejor es que se bloquee solamente un canal, es capaz de hacerlo así. También hay pruebas que se hacen en los laboratorios para probar el máximo a donde llegan. Este último de consumo de corriente excesivo solamente se ha probado en laboratorios, ya que las compañías de renta que lo tienen o las instalaciones donde se usan no se ha llegado a ese punto, pero la fuente de poder es muy estable, sin importar qué tanto varíe el voltaje. Es muy resistente a estas variaciones de voltaje que comúnmente en nuestro país pasa. Tenemos otro más que se llama ICL. Este ICL es por canal. ¿Qué es lo que hace ese ICL? No deja llegar el amplificador al punto más alto o el pico más alto del amplificador, ya que como vimos hace rato, si nosotros llegamos a ese pico máximo donde trabaja el amplificador, vamos a llegar a un punto de clipeo que a su vez va a empezar a deformar la onda sonora y eso como resultado tenemos que podemos quemar el amplificador. En un punto máximo podríamos quemar ya sea el amplificador o la bocina que estamos amplificando en ese punto. Este ICL evita llegar a ese punto máximo, mete un tipo compresor, básicamente es un compresor para no llegar a ese punto máximo. Tenemos un sistema SOA también por canal, el cual si tiene un cortocircuito, si varía la impedancia del canal, se puede llegar a proteger, vuelve a abrir, detecta otra vez esa falla y se protege ya. Y esto es por si hay un cortocircuito, por si subió o bajó la impedancia de carga, puede ser que se empiece a quemar el componente, entonces él es capaz de protegerse para que no llegues a ese punto máximo donde se pueda quemar la bocina. Tenemos la serie V, que es la que tenemos ahora. Tenemos hoy 3 modelos de la serie V. Tenemos un catálogo un poco más grande, pero estos son los que estamos trayendo por el momento. Vamos a ver bajo pedido si necesitamos algún otro amplificador, pero este va a ser por el momento nuestro catálogo con el que vamos a trabajar. De hecho, estamos pensando en con ciertos clientes armar un rack de demo, llevárselos para que lo prueben con ya sea sus sistemas de la serie WL o con sus sistemas Kendo. Nosotros podemos llevarles este rack y escuchen la diferencia entre un amplificador y otro, que seguramente el ganador va a ser estas series porque están diseñadas más hacia el tour, la calidad es mucho mejor, como les platicaba hace un rato, tenemos agudos más cristalinos, la presencia en la media frecuencia, donde está la claridad de muchas cosas, está muy presente. Y sobre todo la baja frecuencia se escucha mucho más gordita, mucho más definido la parte de los subwoofers. Vamos a ver ahora las características de estos amplificadores. La serie V está diseñada 100% para el tour. Se ha usado también para algunas aplicaciones de instalación, pero el fuerte de esta serie es 100% el tour, en el cual tienes una compañía de renta donde estás girando todas las semanas. Estos amplificadores tienen, como les platicaba hace un rato, la característica de que la electrónica está al revés. Las rejillas en la parte frontal tienen un tornillo con el cual tú puedes quitarlo, puedes lavar las esponjas para que el polvo que se pueda acumular aquí tú lo puedas quitar muy fácilmente. Podemos conectarnos en red con estos amplificadores para tener todos los amplificadores siempre a la vista. Si hay algún punto donde se está llegando al ICL o al clip, nosotros podemos visualizar desde una computadora a dónde, en qué punto está trabajando este amplificador. Tenemos varios LEDs en la parte frontal. Tenemos el primero, que es el detector de señal. Después tenemos uno de temperatura. Si está llegando al punto máximo de temperatura, nos va a avisar. Tenemos el PMS, que como les decía es más dedicado hacia la fuente. Si hay algún calentamiento excesivo, si hay algún cortocircuito, aquí nos va a avisar en el PMS. La fuente de poder de este canal se va a bloquear.
y después tenemos el ICL que no va a dejar llegar al punto máximo donde puede trabajar el amplificador. Tenemos varias características dentro de este amplificador. Tenemos entradas y salidas en XLR. Tenemos también un puerto en la parte de enfrente USB con el cual nosotros podemos conectarnos al amplificador. Podemos ver ahí, podemos actualizar el firmware de los amplificadores. Tenemos también salidas en Neutrik NL4 para trabajar con estos amplificadores directamente desde el speaker que viene de tu bocina sin ningún problema. Tenemos una pantalla LCD en la parte frontal con la cual nos va a estar diciendo siempre dónde está trabajando. Ahorita estamos viendo la parte trasera de los amplificadores donde tenemos entradas y salidas true. Entonces si venimos desde el procesador podemos entrar directamente aquí. De aquí podemos salir al siguiente canal. Después seguir saliendo directamente desde aquí. Nosotros podríamos programar dentro del software que solamente se alimenten todos los canales directamente de la entrada 1 y podemos usar una salida true para irnos a otro amplificador. Así tenemos menos pérdida por tanto cable Canon que podemos llegar a usar en el amplificador. Ahora, estas son las especificaciones de nuestros diferentes modelos de amplificadores. Tenemos el V6000 que tiene dos canales de 1600 watts a 4 ohms. Tenemos el 9000 que es el que tenemos hoy en la parte de arriba, que son dos canales de 2300 watts a 4 ohms. Tenemos el V9000 que son 4 canales de 1150 watts a 4 ohms. Tenemos el más grande que está hasta abajo. Tenemos el V12044 que son 4 canales de 2950 watts. Estos amplificadores son bastante grandes, dedicados para sistemas lineales como nuestro Long Bowl. Es todo el cuerpo del amplificador. Si ven, lo tenemos montado al revés, lo tenemos destapado al revés. Toda la electrónica está montada al revés, como les platicaba, para que todo el polvo, toda la suciedad se vaya a la tapa de abajo y no descanse en la electrónica que tenemos aquí. Tenemos doble fuente de poder dentro de este amplificador. Tenemos la sección de las fuentes de poder. En la parte frontal tenemos la pantalla LCD con las 4 perillas de volumen y también con estas 4 perillas de volumen podemos entrar a la programación del amplificador. Podemos cambiar la sensibilidad de entrada. Las rejillas removibles que están en la parte de enfrente para limpiar las esponjas que vienen en la parte de enfrente y no se acumule mucho polvo en esas esponjas. Tú puedes darle mantenimiento a estos amplificadores cada 3 o 4 meses sin ningún problema, porque todo el amplificador se va a quedar fuera de la electrónica que tiene interna este amplificador. También podemos conectarnos al software. Este software es gratis, lo puedes descargar, de hecho puedes jugar offline directamente y puedes emular ya sea estos amplificadores o puedes emular los power packs, perdón, los módulos de amplificadores que son los que usamos para nuestra serie Kendo y Koda. Esta es una visión del procesamiento. No tenemos en sí cortes directamente en este sistema, solamente podemos monitorear el volumen y la impedancia de este sistema. De hecho, me voy a salir de esta pantalla porque estoy conectado al 12044, así que si aquí ven un cambio de pantalla, no se enojen. Aquí yo ya estoy en vivo. Me estoy conectando vía el puerto USB directamente en el amplificador. Aquí yo lo que voy a ver es los 4 canales. Puedo mutear directamente desde aquí. Tengo el nivel de salida de este amplificador. Puedo encenderlo y apagarlo directamente desde aquí. Puedo ver los medidores, el punto donde está trabajando el sistema. Tengo el ICL, que como les platicaba hace un rato, es el compresor que no va
no va a dejar llegar al punto máximo este amplificador. Tenemos la temperatura y si está protegido por el ICL o la fuente de poder, aquí nos va a decir el sistema. También el amplificador me va a decir la impedancia de carga que tiene este sistema. ¿Por qué? Si en algún punto esta impedancia cambia, nos va a mandar una alerta al sistema para decirnos hasta aquí está llegando, o ¿sabes qué? Se está empezando a dañar tu componente. Si nosotros hacemos un buen cálculo de estos amplificadores, si haces un buen cálculo para tu sistema lineal, tú vas a poder detectar aquí si hay algún problema. Tenemos la ganancia de entrada de cada uno de los amplificadores y esto es para adecuar tus procesadores a los amplificadores y tengas una buena estructura de ganancia y no le estés enviando mucho voltaje o poco voltaje y puedas tener también ahí algunos problemas. Puedes cambiarlo al modo bridge directamente desde aquí. Podemos activar o desactivar el ICL, ya que como les digo es básicamente un compresor para que no llegue al punto máximo, o si quieres dejarlo llegar al punto máximo y que no se aplique este ICL, nosotros podemos activar o desactivar desde aquí. Ahora, podemos añadir dentro de estos puertos una tarjeta de DSP. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Abrir todo un mundo de posibilidades dentro de este amplificador. En este caso nosotros ya vamos a poder tener filtros FIR, al pass filter, podemos incluir también delays para ajustar los sistemas, tenemos crossovers, tenemos caídas de hasta 48 decibeles por octava. Y bueno, esa tarjeta solamente se integra en este puerto que está en la parte de atrás. Esta parte es la que se cambia. Internamente estos conectores salen automáticamente en el conector de salida, pero al nosotros insertar la tarjeta aquí vamos a tener todo ese proceso. Podemos encender y apagar también los amplificadores, como lo estábamos viendo hace un rato. Tenemos filtros FIR, al pass filter y podemos hacer todo el procesamiento ya directamente desde los amplificadores. Una de las cosas importantes de este sistema es que cuando tenemos un sistema lineal, como el que vemos ahora, podemos linkear la señal. Nosotros podríamos conectar una sola tarjeta de DSP a un amplificador. Yo lo insertaría aquí y las salidas que tiene el amplificador ya irían con el corte. No necesitaría insertar una tarjeta de DSP en cada uno de los amplificadores. Con que se lo inserte a un solo amplificador, ya voy a tener señal para enviar a los demás amplificadores. Obviamente en un sistema 4 vías donde tengo subwoofer, medio grave, medio agudo y agudo, tendría que conectar una tarjeta por lado para tener mi izquierdo y derecho. Pero solamente necesitaría comprar 2 tarjetas y ya tendría todo el procesamiento de estos amplificadores. Con un rack como el que vemos en esta gráfica, un rack de 3 amplificadores podría tener hasta un 8 por lado de un sistema Kendo. Sin necesidad de un procesador externo, yo ya solamente necesitaría incluir una tarjeta de DSP en el sistema. Estos amplificadores están instalados en discotecas, bares, en iglesias, en todo el mundo. Hay un mercado muy grande para este tipo de amplificadores. Hay compañías de renta que les ha interesado mucho el tema de tener solamente una tarjeta de DSP para hacer todo el procesamiento. Este tipo de amplificadores son los que están trabajando en los estadios que veíamos hace un rato de la última Copa del Mundo, que fue en Rusia. Estos amplificadores fueron elegidos precisamente por todas esas características. También hay una tarjeta para insertar Dante y tener una red de audio distribuida con este formato de audio digital. Nosotros solamente tendríamos que pedirla. Hay un puerto específico para esta tarjeta, pero tú puedes pedirla y lo puedes instalar en estadios, en centros comerciales,
y hacer toda una red Dante con estos amplificadores. Lo nuevo, que es la serie XTR, son estos dos nuevos amplificadores que nos acaban de llegar hace 2 semanas aproximadamente. Estos amplificadores están diseñados 100% para subwoofers. Y bueno, vamos a ver algunas características que tienen estos amplificadores. Estos amplificadores están diseñados para entregar hasta 270 volts en su salida, que son ya voltajes muy grandes dedicados a las nuevas generaciones de bocinas que están saliendo últimamente. Muchos fabricantes, sobre todo los italianos, están apostando a bocinas muy grandes. Tengo conocidos que ya están añadiendo estas bocinas a sus sistemas y la verdad es que suenan bastante bien, pero la problemática es que hasta el día de hoy no había amplificadores que llegaran a ese tipo de voltajes de salida, ya que se quedaban muy cortos, no llegabas a llenar el máximo de esas bocinas y teníamos ahí un problema, porque podíamos llegar a dañar tanto el amplificador como la bocina. Tenemos estos amplificadores con los cuales tenemos una fuente de alimentación obviamente mucho más grande, podemos conectarlo de 110 a 220 volts. Tenemos los filtros de polvo, el tipo de armado del amplificador obviamente también es al revés, para tratar de dejar el polvo afuera. Tenemos ganancias seleccionables de entrada, al igual que en la serie V, que van de 32, 38 y 44 decibeles, esto ya dependiendo del procesador que estés usando. Estas son las características de cada uno de ellos. El amplificador XTR12 tiene 2 canales de 6000 watts a 4 ohms. Esto es un voltaje muy alto. Tenemos el XTR18 que llega a 9000 watts por canal. Estos, como les platicaba hace un rato, están diseñados para bocinas muy grandes. Si tú te metes a la página de algunas marcas, sobre todo las italianas, vamos a ver que hay bocinas que van hasta los 4000, 4500 en bocinas de 21 pulgadas. Un amplificador que te da 1500 watts a 8 ohms nunca va a llegar a ese pico que necesita ese amplificador. Recordemos que, por decir, para una bocina de 21 pulgadas de 4500 necesitas un amplificador que te dé 9000 watts por canal para que lleguemos a los 18.000, pico, tanto la bocina como el amplificador, y tú sientas esa bocina. Si usas un amplificador más pequeño, puedes tener algún problema y puedes quemar tanto el amplificador como la bocina. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí dentro de la presentación. Este es un cajón que ustedes pueden entrar a la página de una marca de bocinas italiana. Estos planos están ahí, tú puedes bajarlos, te dice qué bocina vas a usar. Nosotros en este caso vamos a usar una LW2400, que si yo entro a la página vamos a ver que nos dice que AES nos da 2400 watts. Entonces, recordando la tabla o la plática de hace un rato, vamos a ver que si usamos 2 bocinas, aquí la cambiamos, creo que hubo un pequeño error, la cambiamos por la LW1400. No sé qué pasó aquí, pero bueno. Imaginemos 2 bocinas LU1400. Vamos a tener 2800 watts a 4 ohms en este gabinete solamente. Necesitamos buscar un amplificador que en su punto máximo, aquí está la hoja que hicimos hace un rato, la plática para retomar todo este tema. 2 bocinas de 2800 watts nos da 5600 watts con 3 decibeles, pero recordemos que llegamos a 6 decibeles en el punto máximo. Necesitamos un amplificador que en su pico máximo nos dé 11.200 watts a 4 ohms. Si nosotros vemos las especificaciones de otros amplificadores, muy pocos amplificadores van a llegar a 5000 watts. No va a llegar ni a la mitad de lo que necesita esta bocina. Si buscamos en este punto el XTR12K, vamos a ver que a 4 ohms nos da 6000 watts. Entonces en su punto máximo nos va a dar 12000 watts. Nos van a sobrar 800 watts, pero la bocina va a llegar al punto máximo que necesita. No vamos a necesitar
castigar tanto el limitador ni el compresor para llegar al punto máximo donde necesita llegar. Lo único que tendríamos que hacer es pasar a nuestra hoja de cálculo, meter todos estos valores y ya me daría tanto el limitador RMS en el caso de que sus procesadores o estén usando nuestros procesadores de DigiSynthetic, o si solamente tienes un limitador, aquí te va a dar el valor para que tú lo puedas integrar dentro del sistema. Bien, pues esta es una plática a grandes rasgos de nuestra línea de amplificadores. Como ven, tenemos la serie V, que está diseñado para los sistemas lineales. Lo estamos usando en ciertas ocasiones para subwoofers. Tenemos la serie XTR, que está diseñado 100% para subwoofers. Como ven, no muchas marcas, tanto de bocinas u amplificadores, te dicen qué amplificador debes usar. ¿Por qué? Porque no hay muchos en el mercado. Estos amplificadores están 100% diseñados para ese trabajo de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque necesitamos voltajes muy grandes para también generar esas longitudes de onda que necesitamos en estos amplificadores, en esas cajas. RAM Audio se preocupó por tener este tipo de soluciones, no solamente tener 4 o 5 amplificadores. Ellos se enfocan mucho al tema que hay en el mercado. No es solamente sacar un amplificador por sacarlo, también es necesario que sepamos para qué usarlo. Aquí tenemos dos opciones bastante interesantes para ustedes. Seguramente vamos a hacer unas pláticas más adelante ya diseñadas a aplicaciones en específico que ustedes tengan con sus sistemas. Ahora, pues bueno, no nos paramos en la plática, pero tenemos muchos comentarios, seguramente bastante buenos. Tenemos por aquí a Marco de allá de Guadalajara, Pecopín, nuestro distribuidor en Villahermosa. Un saludo, que siempre nos siguen. Saludos también a San Luis Potosí, a Carlos Preciado, que siempre nos sigue también. Saludos para toda la gente del sur, Villahermosa, Oaxaca, Tehuacán, también al norte, Monterrey, también a la gente de Estados Unidos. Hay mucha gente en Estados Unidos que nos sigue. Como les platicaba en otras charlas, estamos esperando a que pase todo este tema para ir a visitarlos. Tenemos programado ir a platicar con ustedes, a toda la gente de California, Texas, Arizona, Nueva York. También nos siguen mucho, de Chicago también nos han escrito, de Sudamérica también hay mucha gente, en Perú, saludos a Perú, a Bolivia también hay gente de Chile que nos ha escrito mucho. También estamos viendo la posibilidad de llegar con ustedes. En toda la República tenemos distribuidores. Si necesitan alguna información extra, costos, todo ese tipo de cosas, pueden escribirnos y nosotros los canalizamos con ellos. Nosotros no tenemos por el momento ventas directas, solamente es vía nuestros distribuidores. Tenemos un distribuidor en California para Estados Unidos. Tenemos uno más para Centroamérica. Él está con base en Guatemala, pero él puede llegar a todo Centroamérica. Estamos viendo también ya la posibilidad de mandar a Sudamérica, que también hay mucha gente interesada. Y saludos también a España. El otro día nos estaban escribiendo de España. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue en estas transmisiones. La página para hacer el cálculo de los limitadores, vamos a subir más al rato el link. Es básicamente para que lo bajen del drive que tenemos, lo descargas y ahí viene toda la información de cómo hacer los cálculos. Muchas gracias a Mija, que es un gran amigo de nosotros. Él, cuando le platicamos el proyecto, tanto de los procesadores como de los amplificadores, nos dijo: adelante, usen la hoja de cálculo, es gratis, es un aporte de él, y la verdad es que está bastante buena. Saludos, Edgar Cavazos, David André, Rodolfo Saúl, de la Ciudad de México, Edgar Cavazos de Coahuila, también por allá tenemos muchos amigos, Lino García, Filiberto Reyes, Miguel Rivera, tenemos a Cru de Veracruz, a Sami hasta Monterrey, y a Fallo Ramos
desde Veracruz. Tenemos Jaime Guerrero, Mario Ramírez. Y bueno, a toda la gente que nos sigue, que nos ha seguido cada semana. La siguiente semana tenemos aquí una cita. El próximo lunes a las 2 de la tarde vamos a hacer una plática sobre nuestro sistema activo Kendo, el cual usa módulos RAM Audio. Tenemos filtro FIR dentro de ellos, tenemos Alpas Filter, tenemos unos presets también diseñados para los tiros, para la suma de cajas. Todo ese tipo de cosas la vamos a platicar, vamos a ver una presentación, después vamos a ver un poco del montaje. Lo vamos a conectar aquí para que lo vean en vivo. Después vamos a platicar en otras oportunidades. Vamos a hablar de amplificadores, de una serie de DigiSynthetic, que son amplificadores de un espacio de rack. Tenemos también pendiente la de arreglo de subwoofers con nuestros M-Sub28 activos. Vamos a hacer una plática especial de esos subwoofers. Vamos a hablar de unos presets que vienen ya dentro de los subwoofers, y aquí en este espacio creo que va a ser bastante interesante hacer aquí los arreglos. Tenemos otras pláticas más adelante que ya serán un poco más de unboxing. Vamos a sacar cajas aquí, las vamos a conectar, vamos a ajustarlas, que también es una de las pláticas que por ahí tenemos pendientes con ustedes y que mucha gente tiene mucha inquietud. Vamos a sacar aquí unas cajas, vamos a poner un micrófono de medición y vamos a hacer la emulación de que llegamos a un lugar, vamos a acomodar nuestro PA, vamos a ajustarlo para que nosotros le saquemos el mayor jugo a nuestras cajas. Vamos a hablar en esa plática tanto de DSP como de la serie T, que son las series que más tienen ganas de aprender, de cómo sacarla, cómo conectarla, configurarla. Y si usamos ya un procesador, obviamente le vamos a sacar un sonido increíble a este tipo de sistemas. Pues bueno, muchas gracias a todos. Siempre que platicamos aquí decimos máximo media hora, 40 minutos, pero gracias a todos por esperarnos casi siempre una hora. Casi todas han tenido de 50 a 60 minutos de duración, porque a mucha gente le gusta quedarse. De hecho, cuando acaban las transmisiones todavía nos llegan muchas preguntas que con mucho gusto nosotros respondemos vía el correo, el inbox que nos llega a Facebook de estas transmisiones. Muchas gracias a todos, de parte de todo el equipo de Melo, de todo el administrativo, los chavos de producción que están aquí, marketing, toda la fuerza de ventas, de todos nuestros distribuidores dentro y fuera del país. De mi parte, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Bye.